Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Donald Trump cumple el martes 100 días como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas a estas alturas del gobierno? En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco, que recibirá sepultura mañana en Roma, jamás vino a su país, Argentina. ¿Cuál es la explicación? El presidente suramericano de mayor popularidad hoy es Yamandú Orsi de Uruguay y el de menos Luis Arce de Bolivia. Tenemos los detalles. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 25 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes de la próxima semana, Donald Trump cumple 100 días como presidente de Estados Unidos. Se trata de un periodo mítico en ese país, pues permite establecer cuántos cambios de fondo ha hecho el nuevo inquilino de la Casa Blanca. De los 100 días se empezó a hablar en la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Fue en 1933, cuando él le pidió al Congreso sesionar 3 meses seguidos para sacar al país de la Gran Depresión. Dicho y hecho, el Congreso le aprobó 77 leyes y Roosevelt resucitó a los Estados Unidos. Hace 3 semanas, a bordo del Air Force One, el avión presidencial, Donald Trump les dijo a los periodistas que su popularidad se debe al gran trabajo que ha realizado, que sus primeros 100 días han sido los mejores de la historia y que la gente lo sabe. I think I'm popular because we've done a great job. I think we've had the best almost 100 days of any president. And most people are saying that. Pero, ¿cómo están realmente las cosas en estos primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump? Para saberlo, llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio, que sigue minuto a minuto lo que pasa en la Casa Blanca. Juan Carlos, el presidente Trump llega a esta fecha con las encuestas de aprobación en uno de sus puntos más bajos. La media que elabora el diario The New York Times dice que Trump, a la hora de grabar este podcast, tiene un 44% de aprobación. Cuando tomó posesión en enero, su aprobación estaba en torno al 52%. Esta caída se debe sobre todo a su gestión económica, que recibe la peor nota de todas. La última encuesta de Reuters Ipsos dice que solo un 37% de estadounidenses aprueban su política económica. Lo mismo dice el sondeo más reciente de Fox News, que asegura que solo un 33% aprueban su gestión de la inflación, con una gran mayoría de estadounidenses preocupados por el futuro del país y en contra de los aranceles de Trump, en un momento en el que el presidente ha desatado, como saben, una guerra comercial global con turbulencias en los mercados desde hace semanas y grandes tensiones con los principales socios comerciales de Washington. Lo único en lo que Trump recibe una nota algo por encima del 50% es en inmigración y seguridad fronteriza, pero todo lo demás, impuestos, educación, recortes en el gobierno, todo recibe porcentajes de favorabilidad entre el 35 y el 40%. Precisamente en un 40% está valorada su política exterior, que ha estado marcada por medidas agresivas para consolidar su doctrina America First, para poner a Estados Unidos primero, con amenazas de anexión a Canadá o a Groenlandia, distanciamiento con grandes socios como la Unión Europea o promesas en el aire como acabar con la guerra en Ucrania en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca, algo que repitió durante toda la campaña electoral y que hasta ahora no ha ocurrido. Todo eso sitúa la aprobación general de Trump, ese 44%, por debajo de la media de
otros presidentes en sus primeros 100 días, según estos mismos datos de Fox News, e incluso por debajo de la primera presidencia de Trump, que a estas alturas tenía entonces una aprobación general del 45%. Pero Donald Trump insiste en que él es el presidente que más logros suma y más rápido en su arranque presidencial. Es cierto que en sus primeros 3 meses en la Casa Blanca firmó 129 órdenes ejecutivas, una cifra elevada, aunque muchas de esas órdenes han quedado paralizadas por la justicia. Pero para comparar, en todo su primer mandato, Trump firmó 220 decretos. Por eso, desde el equipo del presidente y gran parte del liderazgo republicano solo se escuchan aplausos estos días. Y algo más, el entorno de Trump sigue sugiriendo que quiere un tercer mandato en 2028, algo que prohíbe la Constitución, como ya explicamos en este podcast hace unos días. El propio presidente ha dicho que habría métodos para hacerlo e incluso la tienda oficial de Trump ha puesto a la venta su emblemática gorra roja, pero esta versión dice Trump 2028 por $50. Es posible que la veamos ya en el gran mitin electoral que Donald Trump ha convocado en el estado de Michigan el próximo martes, el primero de esta presidencia, para celebrar sus 100 días en la Casa Blanca. El Papa Francisco, que a sus 88 años falleció el lunes de un accidente cerebrovascular en la casa de Santa Marta donde vivía, será sepultado mañana en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Hace más de un siglo que un pontífice no pedía ser enterrado fuera del Vaticano. Ayer se conoció su lápida. Es de mármol de Liguria, una región del noroeste de Italia, de donde emigraron a la Argentina los antepasados del pontífice, que se llamaba Jorge Mario Bergoglio. La tumba está en el suelo, la lápida es simple. En ella solo aparece una palabra: Franciscus. Ayer también habló Sergio Alfieri, el médico del Papa. Contó que el lunes a las 5:30 de la mañana recibió una llamada del enfermero del pontífice. Alfieri llegó 20 minutos después. Francisco tenía los ojos abiertos, dijo, y ya no respondía. Aún estaba vivo, pero en coma. Era ancora vivo, pero era en coma. Al funeral del Papa, que ha sido despedido por miles de fieles en la Basílica de San Pedro, asistirán numerosas personalidades. Una de ellas es el presidente de Argentina, Javier Milei, que en las últimas horas dio declaraciones en Radio Rivadavia. Me parece que es un evento extremadamente importante, porque básicamente, le guste a quien le guste, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Es decir, el líder llegó a ser el líder espiritual de más de 1.500 millones de seres humanos. Estamos hablando de una persona de una envergadura enorme. Tuvimos el privilegio de que sea argentino y como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características, en especial siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico. Pero hay un dato llamativo sobre el Papa Francisco y la Argentina, y es que en sus poco más de 12 años de pontificado, Jorge Mario Bergoglio visitó más de 60 países, pero jamás pisó el suyo. Paz, en Buenos Aires. ¿Cómo se puede explicar esto? Mira, Jorge, está claro que sin dudas Francisco eludió ese regreso. Sí, en cambio, estuvo en Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, y en la Argentina no. Él nunca explicó claramente por qué no volvió a su país, pero aquí en la Argentina hay una lectura muy extendida de que no quería quedar atrapado en las peleas de la política interna, no quería quedar atrapado en la grieta, como le llamamos acá. Francisco no encontró la forma de venir a la Argentina, logrando pararse por encima de todas estas peleas locales. Lo notable es que recibía constantemente a políticos, jueces, gremialistas, empresarios y periodistas argentinos, y en esas conversaciones demostraba estar absolutamente empapado de lo que pasaba en el país, mandaba incluso algunos mensajes ante temas de todo tipo. Hay que destacar que Francisco tuvo una relación difícil con los distintos presidentes, y eso también es parte de la causa. Con Cristina Kirchner desde los tiempos en que Néstor Kirchner era presidente y Bergoglio arzobispo de Buenos Aires.
En cuanto a Mauricio Macri, el Papa desconfiaba de él, sospechaba que su asesor directo, Jaime Durán Barba, el ecuatoriano, le hacía una campaña en su contra desde las sombras. Con Alberto Fernández, el problema central fue porque impulsó la legalización del aborto, que efectivamente se legalizó en la Argentina durante la presidencia de Fernández. Y con Milei, porque Milei había llamado al Papa imbécil y representante del maligno en la tierra. Hay quienes leen que los sucesivos gobiernos no hicieron tampoco grandes esfuerzos por traer al Papa. Porque sabían que iban a tener que tolerar un discurso duro por la pobreza y la situación social. De todos modos, a Milei lo recibió el año pasado, el presidente argentino había pedido perdón ya por sus dichos, y parecía que el Papa estaba preparando el terreno para su regreso a la Argentina. Probablemente fue demasiado tarde, su salud ya no le permitió concretar ese último viaje. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En las últimas horas apareció en Buenos Aires un estudio que concluye cuáles son los presidentes suramericanos más populares y cuáles los menos. Fue elaborado por la consultora CB Opinión Pública con base en encuestas hechas en los 10 países de la región. El mejor calificado es Yamandu Orsi, de Uruguay, con una popularidad del 51,3%. Lo sigue Daniel Noboa, de Ecuador, con el 51%. Después Lula da Silva, del Brasil, con el 49,7%. Y Javier Milei con el 46,3%. El quinto es Santiago Peña, del Paraguay, con una popularidad del 45%. La parte baja de la tabla la encabezan Gabriel Boric, de Chile, con el 44,8% y Gustavo Petro, de Colombia, con el 36,2%. Los tres últimos son Nicolás Maduro, de Venezuela, con el 28,5%, Dina Boluarte, del Perú, con el 24,9% y Luis Arce, de Bolivia, con el 24,1%. ¿Por qué el mejor calificado es Yamandu Orsi y el peor Luis Arce? Llamamos ayer a Buenos Aires a Cristian Boutier, presidente ejecutivo de CB Consultora Opinión Pública y experto en encuestas de imagen, coyuntura y proyecciones electorales. Es interesante, siguiendo la lógica de este estudio que hacemos mensualmente desde CB Consultora Opinión Pública para conocer la imagen de cada presidente en su país, identificar las causas que cada presidente lo llevan a tener la aprobación, el nivel de aprobación y el nivel de desaprobación en sus respectivos países. En el caso de Yamandu Orsi, como principal variable o vector, identificamos de que fue electo en 2024, con lo cual mantiene la luna de miel entre los uruguayos, pero nunca Yamandu Orsi pudo estar mejor que desde el lugar donde arrancó. Nosotros lo teníamos en el 53% el mes pasado y ahora lo tenemos en el 51%, pero aún se mantiene una aprobación superior al 50% y por eso está posicionado como el mejor presidente de Sudamérica, por encima de Noboa en Ecuador, que acaba de ganar también, y por encima de Lula da Silva. En el caso del último lugar, claramente tenemos a Luis Arce sufriendo una crisis política en Bolivia, donde se ha peleado con el MAS, con Evo Morales, con lo cual los movimientos indígenas le están dando la espalda y obviamente el antimoralismo también le está dando la espalda y le ha dado la espalda siempre, con lo cual ha quedado acéfalo de conducción política y en ese sentido Luis Arce llega con muy pocas posibilidades de competitividad de cara a las elecciones presidenciales de este año en Bolivia. Las elecciones bolivianas van a dar mucha tela para cortar, por lo que representa las opciones de cara al cambio, al potencial cambio que puede tener ese vecino país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La salud de Jair Bolsonaro, presidente del Brasil entre 2019 y 2023, se ha agravado en las últimas horas por cuenta de su presión arterial. Hace 2 semanas, el exmandatario de 70 años fue intervenido de oclusión intestinal y se encuentra en cuidados intensivos. Es la 6ª operación que le hacen desde que fue apuñalado en 2018. Por otro lado, está próximo a vencerse el plazo para que sus abogados presenten el alegato de defensa en el proceso que le sigue el Tribunal Supremo por intento de golpe de Estado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió ayer un mensaje en su red social Truth Social a su colega ruso Vladimir Putin en el que le dijo: Vladimir, stop. La causa, el feroz ataque que Rusia lanzó ayer contra Kiev, la capital de Ucrania, que dejó 12 muertos. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Rusia disparó 70 misiles y envió 150 drones contra varios centros urbanos. En Kiev, casi 20.000 personas debieron refugiarse en estaciones del metro y en túneles diseñados para evitar la muerte. Desde el miércoles puede verse en el Museo Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, la exposición más completa sobre la vida de Gabriel García Márquez. Con documentos traídos de la Universidad de Texas en Austin, la muestra contiene, por ejemplo, el manuscrito de 100 años de soledad, la obra cumbre del Nobel colombiano fallecido en 2014, cartas que envió a Julio Cortázar o a Jimmy Carter y la foto original en la que el escritor posa con el ojo morado luego de que Mario Vargas Llosa le diera una trompada en Ciudad de México en 1976, tras lo cual no volvieron a hablarse. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.